¿Cómo ir más allá del ego? El proceso. Desde un punto de vista transpersonal, el proceso de pasar de una etapa a otra, aunque evidentemente no es una progresión lineal en el tiempo, puede ser conceptualizado de la siguiente manera. La psicoterapia en el nivel del ego puede ser considerada como una etapa del desarrollo interesada por la identificación. En esta etapa es probable que al cliente le preocupe intensificar la fuerza del yo, elevar la autoestima y desprenderse de pautas negativas y autoinvalidantes. Buchenthal ha observado que la mayoría de las personas funcionan a partir de ideas de su propia identidad no examinadas. Él, por consiguiente, intenta hacer conscientes esas concepciones de sí mismo y dice: muchas de mis intervenciones están destinadas a poner a prueba las imágenes existentes de sí mismo y a sugerir formas más amplias de percatarse de él. A medida que uno empieza a identificar y reconocer sentimientos, ideas y otras partes de sí mismo anteriormente rechazadas o proyectadas, puede asumir la responsabilidad de ser quien es y de las consecuencias de las opciones que ha hecho. Completar con éxito esta etapa supone una toma de conciencia de la libertad y un traslado de la situación de estar dirigido desde fuera a la autodeterminación. Una segunda etapa del proceso del despertar transpersonal es la desidentificación. Como señaló Assagioli, estamos dominados por todo aquello con lo cual nuestro sí mismo se identifica. Podemos dominar y controlar todo aquello de lo cual nos desidentificamos. Wei dice: en la medida en que estamos identificados con un objeto, eso es servidumbre. El trabajo en esta etapa corresponde al nivel existencial, donde el individuo se enfrenta a cuestiones básicas del significado y propósito de la vida y empieza a desidentificarse de roles, posesiones, actividades y relaciones. En esta etapa es frecuente que se sienta como falto de significado. El éxito, entendido en función de los objetivos del ego o de la gratificación personal. Una confrontación con la realidad existencial de la soledad y de la muerte puede conducir a la desesperación o la resignación. En esta etapa de vivencia, el sí mismo, como una entidad independiente que se enfrenta a un mundo vacío de significado. La resolución de este nivel en la trascendencia implica una especie de muerte del ego que significa una mayor desidentificación respecto a las definiciones de uno mismo, tanto externas como internas. Aun cuando reconozca que tiene cuerpo, sentimientos, ideas y puntos de vista, uno se da cuenta de que es nada, una no cosa. Cuando uno empieza a desidentificarse del ego y a identificarse en cambio con el sí mismo transpersonal o con el observador desapegado de sus propios procesos psicológicos, se pone en movimiento el proceso de la liberación interior. Cuando se reconoce que el sí mismo transpersonal es el contexto de toda experiencia o vivencia, se puede establecer una distinción entre la conciencia y los objetos o contenidos de la conciencia. Así, los pensamientos y emociones cambiantes ser observados como contenidos de la conciencia y toda experiencia o vivencia puede ser considerada como el contenido de la percatación transpersonal pura e inalterable. Cuando esto sucede, se alcanza la etapa de la autotrascendencia, en la cual todo melodrama personal pierde importancia. En este punto uno ya no se sigue vivenciando como totalmente aislado, sino como parte de algo más amplio, inherentemente conectado y relacionado con todo. El darse cuenta de que uno existe como una trama de relaciones recíprocamente condicionadas
y de que está absolutamente conectado a la totalidad de lo que existe, puede ser, como da a entender Leonard, el próximo paso de la evolución humana. Al darse cuenta de esto, puede tener lugar una mutación importante en el sentimiento de identidad, una mutación que puede ser incomprensible para quien no tenga un entendimiento vivencial de esta fase. Esta visión transpersonal del mundo encuentra apoyo tanto en la física moderna como en el misticismo oriental, que describe el universo como una dinámica e intrincada telaraña de relaciones que cambian continuamente. A medida que uno va percatándose de la dimensión transpersonal del ser, los valores y el comportamiento tienden a cambiar. Los problemas que en el nivel del ego siguen siendo insolubles ahora pueden ser trascendidos. Por ejemplo, un comportamiento inadecuado motivado por el miedo, independientemente de que se trate de miedo a la pérdida, al rechazo, al fracaso o a lo que fuere, cambia automáticamente cuando uno empieza a ver que tales miedos se fundan en la identificación ilusoria con el ego como entidad aparte y existente del suyo. El miedo mismo puede ser considerado como un contenido o objeto de la conciencia. Solo se presenta como insuperable cuando uno se identifica con él. Al reconocer el ego transpersonal como contexto, más que como contenido, cualquier contenido puede ser percibido como aceptable y útil en el proceso de evolución de la conciencia. De tal manera, un paciente que trabaje en el nivel transpersonal aprende en la terapia a ser testigo de su vivencia y de su estado anímico, a dejarlo así y a aceptarlo como parte de un proceso en el cual él o ella participa de buen grado. Al reflexionar sobre los cambios que observaba como resultado de su trabajo en terapia transpersonal, tras haber tenido considerable experiencia con terapias más tradicionales, un paciente escribe: ya no examino cada acción y sus motivos con el fin de justificarle y justificarme. Ya no estoy continuamente midiendo mi valor en función de logros ni de roles definidos. Ya no estoy frenéticamente empeñada en cambiar. He empezado a tener la sensación de que mi vida, destino, es mi senda, y a reconocer las decisiones que he ido tomando por el camino. Dos cambios importantes son un nivel de ansiedad mucho menor, ya que he alcanzado cierta capacidad para la calma interior y la pérdida de mi obsesión por la muerte y la falta de sentido, puesto que me he dado cuenta de que el nacimiento y la muerte son lo mismo. La enseñanza budista de que el asimiento y el apego son causa del dolor y del sufrimiento suele contribuir a esta visión interior. El apego a cualquier vivencia en particular o el intento de cambiar una vivencia por otra, por ejemplo, la persecución frenética del placer para evitar el dolor, da como resultado invariable la continuación de la frustración y el desengaño. Aun cuando una persona haya conseguido desidentificarse con éxito de los roles del ego derivados de su posición en el mundo y de los diversos estados mentales, es posible que siga todavía supeditada a identificaciones arquetípicas como pueden ser las del sanador, sabio, maestro, etc. En tanto que símbolos que señalan más allá de sí mismos, los arquetipos son los señaladores finales de la percepción, directa y sin imágenes, de la conciencia transpersonal, y también las barreras últimas que nos separan de ella. Pese a ello, la simbolización de la experiencia puede ser el vehículo para la liberación del sí mismo, de las identificaciones que lo constriñen. Aunque una simbolización tal facilite esta liberación al incrementar la percepción de las potencialidades transpersonales de la psique, los símbolos mismos pueden convertirse en obstáculos si el ego se identifica erróneamente con ellos.
Al escribir sobre su propio paso de la medicina tradicional al trabajo transpersonal, Brooke Joy dice: inicialmente los sueños, el tarot y el ching le sirven a uno para percatarse mejor de sí mismo, pero, como cualquier buen maestro, se retiran a medida que uno se adentra más profundamente en los estados de conocimiento directo. El resultado de una terapia transpersonal lograda se puede describir como un sentimiento de identidad ensanchado, en el cual se percibe al sí mismo como el contexto de la experiencia vital, que a su vez se convierte en contenido. Este cambio de identidad va frecuentemente asociado a un cambio en la motivación, que de la autovalorización pasa al servicio, lo que supone una menor catexia depositada en el logro de los objetivos específicos del ego y el predominio de una motivación tendente a la participación y el servicio en el mundo. Es probable que la persona muestre mayor aceptación de cualquier experiencia vital y que adquiera mayor tolerancia frente a la paradoja y la ambigüedad. La experiencia, tanto interior como externa, se vuelve armoniosa y congruente. Aunque no hay manera de medir el incremento de la compasión, la generosidad, la paz interior y la capacidad de amar y de relacionarse en el mundo, estas cualidades del ser tienden a manifestarse como resultado del trabajo transpersonal. Una vez que una persona se ha despertado a las dimensiones transpersonales de la experiencia, la vida misma se ve desde una perspectiva diferente. El contenido que se deriva de la nueva vivencia del ser transpersonal como contexto puede muy bien ser una nueva sensación de significado, y aunque una experiencia o vivencia trascendente per se no sea requisito necesario para que se dé esta percepción, su presencia acelera frecuentemente el proceso de la desidentificación y del despertar. Por ejemplo, una mujer que estaba en terapia durante la transición de la mitad de su vida describió la siguiente vivencia mientras se encontraba en su imaginería interior. Estoy dispuesta al viaje interior y me veo a mí misma en un camino de campo, marchando a través de los prados. El tiempo está claro y soleado. Parece que por encima de mí hubiera una especie de cápsula que se mezclara con la visión del paisaje campestre, como si se proyectaran simultáneamente dos películas en la misma pantalla. Yo entro en la cápsula, pero la sensación no me gusta. Siento aprensión. Algo me eleva y parece que traspasara una membrana, solo que en realidad no la traspasa. Parece que la membrana se abriera desde el otro lado. Del otro lado no hay nada, solo espacio, claro y radiante. Yo ya no estoy en un cuerpo ni en una cápsula. Soy la pura percepción del espacio. Se trata de una persona que no había tenido experiencias previas de conciencia sin contenidos, ni estaba familiarizada con las tradiciones orientales que describen al sí mismo como vacío o nada. Sin embargo, su imaginería la conmovió profundamente y le permitió tener un atisbo inesperado de lo que es la experiencia transpersonal. Paradójicamente, la vivencia de desidentificación y la apertura hacia lo transpersonal tienden también a ir acompañadas por un sentimiento de libertad personal y por una renovada sensación de estar dirigido desde dentro y de ser responsable. El proceso efectivo mediante el cual se logran en la terapia tan deseables resultados dimana del contexto establecido por el terapeuta y está igualmente determinado por el contenido de las sesiones que aporta el paciente. De tal manera cabe decir que el proceso está mutuamente determinado por la relación terapéutica entre terapeuta y paciente, y que el terapeuta sirve mejor al paciente si establece el contexto más amplio posible.
permitiendo que el paciente trabaje con cualquier contenido que pueda emerger. El terapeuta transpersonal procura ofrecer las condiciones óptimas para que el cliente explore, tan profundamente como le sea posible, las fuentes originarias de la conciencia transpersonal.